Fantástico. No, lo que pasa es que te preguntaba por algo que es un cierto contrasentido. Siempre Nano Calderón ha objetado lo que es la mucha visibilidad de Raquel Argandoña, de su madre, y sin embargo también ha buscado mucho la propia. Se ve y se observa en lo que es su conducta a través de las redes sociales y también muchos de sus actos. Bueno, yo creo que a lo mejor lo que ha pasado es que él ha necesitado ser visto, ser mirado. Inicialmente, un niño pequeño, lo importante es que sea visto, contenido, apreciado por sus padres. Y a lo mejor eso ha faltado, a lo mejor no ha habido suficiente contención y mirada de los padres. Por eso a lo mejor la busca en otros lugares hoy. Esa podría ser una posible explicación. ¿Y cómo dibujarías tú el perfil en tus propias palabras como psicóloga clínica con los elementos que hemos conocido, que yo sé que no te bastan, pero son algunos, de Nano Calderón? Bueno, mira, cuando me llamaron, yo justamente hablé con el periodista y le dije que es muy difícil sin elementos clínicos claros y detalles hablar sobre una persona que no tengo la historia, ¿no? Pero quizás hay un aspecto importante que nos puede mostrar este caso, que es la necesidad de poner límites desde que los hijos son pequeños. Este es un chico que a lo mejor no se le pusieron suficientes límites, no se lo contuvo, no se le dijo, ok, esto que estás haciendo no me parece, te puedo acoger, te puedo entender, pero hay ciertos límites. Y por ahí creo que va la enseñanza de lo que nos puede estar mostrando y ayudándonos con este ejemplo a que los padres nos hagamos cargo de la necesidad de los límites y la mirada desde pequeños de los hijos. Viviana, hola, te saludo Tonka por acá. ¿Son los límites los que tienen que ver con el poco control de la ira, el llegar a ser una persona violenta? Porque finalmente, o eso pasa por otro carril. A ver si nos puedes dar alguna luz al respecto. Yo creo que el manejo de los impulsos es algo bien importante que surge desde que los niños son chicos. Un niño que hace pataleta, ¿verdad? Y quiere romper todo. Una mamá, un papá, lo que va a hacer es decirle, entiendo que estés enojado, tienes rabia, bueno, puedes pegarle un poquito, no me puedes pegar a mí, ni a tus amigos, ni a los demás. Es decir, administrar los impulsos agresivos es algo que surge desde la niñez y después se va administrando en la adolescencia, ¿verdad? Ahora, estamos viendo ahí algunas imágenes de Hernán Calderón, hijo, utilizando armas, utilizando autos, digamos, como se dice, de alta gama, autos poderosos. Ese tipo de aficiones, ¿son reflejo de algo en particular o una persona que es completamente normal, digamos, sin ser violenta, sin tener ninguna característica que uno pudiera asociar, sobre todo al tema del uso de armas, puede tener también ese tipo de aficiones? ¿Qué te expresan a ti un poco estas aficiones y también el estilo de vida de Hernán? Bueno, yo creo que el deseo de sentirse poderoso, ¿verdad? Y de tener control es algo que es parte de lo humano. Y cuando hay una fragilidad interna, uno podría suplirla, ¿verdad?, con grandes autos, con armas. Es decir, yo lo que veo más bien es que pudiéramos hablar de que cuando una persona utiliza grandes autos o grandes cosas, habría que pensar qué pasa con lo más interno. ¿Por qué necesitar una cosa tan grandiosa? Creo que la construcción de la personalidad tiene que ver también con ir de a poquito dándose cuenta qué puedo hacer, qué puedo lograr y los escalones que requiere llegar a ciertas metas. Aquí parece que los escalones se perdieron, ¿no? Y no hubo una construcción de cómo ir armándome para tener ciertas cosas y ciertos elementos. Viviana, quería preguntarte por Nano Calderón ahora. Él está internado en una clínica, no tiene acceso a los medios de comunicación, no nos está viendo por razones obvias. Y lo que quería preguntarte es a qué tipo de observaciones y a qué tipo de exámenes se le estaría sometiendo para poder configurar esta personalidad. Bueno, eso es bien, es parte de lo que la clínica va a ir decidiendo. Yo me imagino que irán a hacer algunos test proyectivos, entrevistas clínicas, pero no me gustaría meterme en el desarrollo de los colegas. Él está ahí. No, pero no te pregunto por meterte en el área de otros colegas, pero ¿cuál es el estándar para nosotros, como laicos en la materia, poder entender?
O sea, para poder entender bien el tipo de personalidad de él. Lo que se hace en una clínica para poder configurar esta personalidad, porque lo que se haga ahí, al margen de lo que hagan otros peritos también en psicología, es clave para poder determinar cómo va también este juicio hacia adelante. Entonces, ¿cómo se configura su personalidad en la clínica? ¿A qué observaciones, a qué exámenes va a estar sometido? Lo más probable es que le hagan algunos test proyectivos, ¿no? Algunos test clínicos, entrevistas clínicas, tomen su historia, por supuesto, y traten de entender cómo se fue configurando esta historia y cómo maneja él los impulsos agresivos, que en este caso son los más complejos, ¿no? Es un chico impulsivo y el tema acá va a ser entender un poco cómo se fue configurando esta personalidad y con algunos test proyectivos ver en qué estado se encuentran sus impulsos. Espero responderte. Sí, no sé de qué van esos test, si nos puedes esclarecer un poco más. ¿Cómo son, por ejemplo, estos test predictivos, dices tú? Son test proyectivos que se usan, son test que se configuran para entender un poco más a nivel inconsciente cómo están los impulsos, cómo está el yo funcionando, es decir, cómo la persona puede tomar decisiones, cuánto puede predecir en su mente las consecuencias, porque me da la impresión que este chico una dificultad para predecir qué puede pasarle al otro con lo que él hace, ¿no? Entonces estos test sirven para ir entendiendo qué pasa, porque hay que cuidarlo a él y a los demás, que ha sido uno de los problemas de esta persona, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias.